en la palabra de Dios encontramos ya una explicación de este asunto. Y nos dice el por qué el Señor resucitó y en la condición que él estaba. Ahora, Cristo toma la naturaleza humana. Al tomar la naturaleza humana, al ser encarnado en esta forma que nosotros tenemos, siendo Dios, siendo Espíritu, él toma la forma humana. En esa forma humana, ¿no?, él sufre todo lo que un ser humano puede sufrir, experimenta todo lo que un ser humano puede experimentar, ¿no? Y al morir, ¿no es cierto?, voluntariamente es sepultado. O sea, hay una conciencia de muerte real. En la perspectiva teológica cristiana, la condición de la muerte tiene que ver con el hecho de no escuchar la voz de Dios. Recuerden que Adán y Eva escuchan la voz de la serpiente. Y el Señor dice: si haces esto, de cierto morirás. Y murieron. Para que esta muerte no sea erradicada, debía venir otro que asuma la muerte. Y con su muerte, ¿no?, de una vez por todas destruye la muerte. ¿Sí? Porque eres el dador de la vida. En Hechos, en Hebreos 2:9, específicamente el 9, nos da un entendimiento de lo que hizo Dios con el hombre y la figura que toma Jesucristo como hombre. Miren lo que dice: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Ese sí tomó la forma humana y es coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. Y hay una explicación del por qué Dios, el Hijo de Dios, asume esa naturaleza humana. Al haber padecido la muerte, destruye la muerte. En el día de hoy, en la conciencia que tenemos de la resurrección, nosotros ya vivimos la resurrección. Ya, espiritualmente, ya lo hemos asumido en nuestra vida. Claro que hemos de morir, pero hemos de volver a vivir, porque ya está hecho eso, ¿no? Y esta acción que habla el libro de Hebreos, de que él padeció la muerte, fue algo hecho con ya la conciencia previa, eterna de Dios. De hecho, en las palabras del profeta Daniel, manifiesta esa permanencia de la vida y de Jesucristo, ¿cierto?, como un rey resucitado, poderoso. Porque la conciencia de la resurrección también tiene que ver con el establecimiento de un reino. Él es el rey. Permítanme compartirles lo que dice el profeta Daniel, en el capítulo 2, versos 44 y 45. Dice: y en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido, ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanezca para siempre, tal como su majestad vio que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Es el rey Nabucodonosor, que ve en su sueño una imagen de un hombre formidable, ¿no?, que tenía oro, plata y hierro y los pies eran de barro.
De una montaña sale una roca gigantesca y toca los pies de esa imagen y toda esa imagen se destruye. Claro, es la representación de los reinos de la tierra, del poder ejercido por el hombre, pero del poder caído del hombre, porque los reinos que se describen son reinos de destrucción. Bueno, no sé si a ustedes, pero a mí me apasiona la historia, ¿no? Los ciclos de conquista, de resurgimiento de los imperios de la tierra, de los gobiernos de la tierra, son formidables. Pero en medio de toda, ¿no?, ese ciclo, el levantamiento y la caída de un imperio, de un gobierno, hay mucha violencia, hay injusticia. Sí. Pero cuando viene el Rey de Gloria, hay una permanencia increíble. El libro de Apocalipsis nos dice que el reino de Dios, el trono de Dios, o sea, donde Él gobierna, está en medio de un mar de vidrio. Es una imagen muy poética para describir la estabilidad del reino de Dios. Claro, nosotros tenemos la idea del mar con olas que siempre están moviéndose, no es incansable el movimiento del mar por el viento y todas las corrientes que hay ahí. Y claro, la conciencia dice, del mar salen las bestias, desde ahí nace el poder político, siempre está en movimiento, nunca está cambiando. Solo hay que ver nuestro país, en la función de los gobiernos, del uso del poder, cómo se entretejen, ¿cierto?, las codicias, esa apetencia de poder. Vemos en el mundo entero lo que sucede. La violencia, el ejercicio del poder. Sin embargo, vemos esa promesa de este rey que murió y que resucitó y que es Dios verdadero y Rey verdadero. Dice, su reino no tendrá fin. De hecho, Él va a desmenuzar y va a destruir todos los reinos de la tierra, porque Él es el único Rey verdadero. Cuando nosotros asumimos esta conciencia cristiana de la resurrección, hermanos, debería darnos a nosotros mucha confianza en enfrentar la vida. Y a veces las decepciones y los engaños. Y algunos entretejidos políticos de aquellos que nos rodean. Dios tiene la última palabra. Y si nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, esa conciencia de la resurrección, ya poco nos importa estos entuertos de ambiciones, de codicias. Dios está con nosotros. Y miren, termina esta conciencia de este rey en el libro del Apocalipsis, ya en función futura. Pero como lo presenta la Escritura, es un futuro pasado. Es decir, todo lo futuro delante de Dios ya está hecho. Porque Dios es un Dios eterno. Nosotros tenemos una conciencia del futuro, o sea, ¿qué pasará? ¿Qué pasará mañana con lo que haya sido? Pero, ¿qué pasará mañana? ¿No? ¿Qué será? Bueno, el Señor ya sabe todo lo que va a pasar. Él ya ha establecido esa conciencia. Y Jesucristo, el Rey resucitado, ya tiene todo en sus manos. En el Apocalipsis, el capítulo 11, el verso 15 dice: tocó el séptimo ángel su trompeta, y en el cielo resonaron fuertes voces que decían: el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. O sea, aquí la conciencia, ¿no? Nosotros todavía hoy pensamos, sufrimos, luchamos, ¿no? Un hijo nace, de pronto ya está súper grande, se casa. ¿Qué será, no? Luchamos en este mundo. En la perspectiva cristiana del ejercicio de Dios, todo está hecho. Todo está sustentado. Es difícil, hermano, asumir en nuestra conciencia, en nuestra intelectualidad también, porque nosotros nos hacemos preguntas.
Y a veces asumir que Dios tiene pleno dominio de todo. Las cosas pequeñas y las grandes están en las manos de Dios. Nada que le cause a Él sorpresa. Es difícil para nosotros asumir eso, ¿no? Porque nosotros queremos tener, en cierta manera, algo de control. Algo que no sea anticipado. Y en nuestra propia realidad nos rebelamos contra eso. O sea, ¿cómo es posible que Dios tenga todo el control? ¿Por qué no nos deja un poquito siquiera de control, de decisión? Bueno, si fuera así, no habría Dios, pues. Y el Dios que tuviéramos ya dejaría de ser Dios. Sería alguien con un poco de poder, pero no con absoluto poder. Y no podríamos confiar en un Dios así tampoco. ¿Sí? Lo que sí nos deja, ¿no es cierto?, en este teatro de operaciones, es el hecho de que ustedes, hermanos, tienen una conciencia personal que es vital. Ustedes tienen una conciencia de personas. Y al llegar a Cristo, como algunos de ustedes ya lo han hecho, ¿no es cierto?, asumen en su conciencia, en su manera de ver la vida, ¿no es cierto?, la presencia de Dios. Y en esa conciencia tienen voluntad. Y al tener voluntad tienen responsabilidad delante de Dios. Claro. Y además, en esta conciencia de la resolución ustedes pueden tener victorias, ¿no?, en determinados momentos. No continuamente, porque si no ya estuviéramos todos perfectos en el cielo. Pero sí momento a momento. Y la vida es una sucesión de momentos. Pero tienen ustedes la oportunidad, por ese poder de la resurrección, por esa creencia, por esa fe que es fundamental en algo que es real, la victoria. Y aprendemos a vivir una vida que cuando tenemos una victoria, es nuestro propio pecado, es nuestra propia conducta, es nuestro propio temperamento, aún nuestra personalidad. Y damos gracias a Dios y nos regocijamos. Y en ese proceso nosotros vamos siendo perfeccionados. Claro, miren el concepto del rey que reina en ese poder de la resurrección incide profundamente en nuestra vida. El libro de Hebreos tiene una conciencia importante de la eternidad del Señor y del ejercicio de esa eternidad en nuestra vida, que es un poco fragmentada y temporal. Dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y este es uno de los versículos, como dice el doctor Sinclair Ferguson, que estoy tan agradecido por haber leído el libro de él y haberme llenado el corazón de esperanza. De hecho, mucho de lo que estoy predicando es de él. Pero él me inquieta. Los principios de la inmutabilidad, de la firmeza de su reino, del tratamiento de ese gran Dios con mi vida personal, no cambian. Bien, hermanos, nosotros somos tan variantes aún en nuestra fe y aún en nuestra manera de proceder. En la mañana somos simpáticos, sonrientes, lindos, ¿no? Y en la tarde somos unos energúmenos, horribles. Cambiamos rapidito. Si Dios se enojaría dejaría de amarnos en la función de esa estabilidad, esa inmutabilidad. Ya, como te postraste más, ya no te quiero, ya no te bendigo. Ya estoy cansado, cada rato lo mismo. Y encima más quieres que te bendiga. Si no seas malito, Dios mío, danos de comer, ayúdame a pagar todo lo que tengo que pagar. Y Dios dice, no, te postraste más, no te doy nada. Imagínense un Dios así. Esa concepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, pues Dios no cambia. Dios nos ama con un amor eterno,
un amor que no cambia y que en las circunstancias en las cuales nosotros vivimos, Dios siempre tiene la última palabra y no ha dejado de darnos su amor, su sustento, su misericordia, su justicia. De hecho, este texto de Hebreos 13:8, ¿no? es una concepción, es una síntesis de todo el Salmo 102. Algunos son inquietos intelectualmente. Esta tardecita, vayan, cojan su Biblia, en la privacidad con Dios, lean ese Salmo 102. ¡Qué belleza de Salmo! Y el título que tienen, que a veces le pone la Reina Valera contemporánea, dice, la oración de un afligido. Claro, es una acción editorial, eso no está en la Biblia. Pero todo lo que representa este Salmo es la oración de un afligido. De una persona que se ve en su propia carne, en su propia entraña, el dolor, la enfermedad. Es increíble. Permítanme solo leerles algo de este Salmo que me parece tan importante, ¿no? Miren, el verso 24 de este Salmo dice: yo te supliqué, Dios mío, tú vives por todas las generaciones, no reduzcas la mitad de mi vida. Sí, cuando uno ya está hecho pedazos, no. Con achaques, esto no se hace. El otra vez enfrenté, algo pasó aquí, y el edita me dice, cuidado, tendrá que operarse ya, no quiero por ahí. Y no sé, hermanito, Dios mío, ayuda, líbrame. Vean, cosas que son más importantes en la vida. Hay pérdidas que son más dolorosas. Y yo me quedo perplejo porque en los planes eternos de Dios casi nunca nos exonera de enfrentar todas estas cosas en nuestra vida. Ser cristiano no es tener un pase libre para ser exonerados de todas las dificultades y de los sufrimientos que tenemos y de las pérdidas que podemos llevar. No. Pero ser cristiano es también encontrarnos con Dios en esas circunstancias y saber que Él está presente. Claro, el verso 27 dice, tú seguirás siendo el mismo y tus años nunca tendrán fin. Claro, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, sí. Porque en medio de las circunstancias en las cuales nosotros vivimos nuestra vida, Dios no cambia. Cristo no cambia. Su acción misericordiosa no cambia. Bien, y el entretejido del hogar es complicado, hermanos. Criar un hijo es complicado. Dejar ir a un hijo es complicado. Y ver sus personalidades, ¿no? ¿Qué quisiéramos nosotros que tomen decisiones que sean racionales, que sean claras? Usted puede hablar, él tal vez escuche, tal vez no lo escuche, tal vez lo obedezca y tal vez no, porque son personas que ya tienen su propia mente. No, pero si tenemos la conciencia de Cristo en esa acción eterna y relacionar con nosotros, Él es el mismo, Él es nuestra esperanza. Hay momentos, hermanos, en que ustedes ya no van a poder hacer nada, sino solo abrir sus manos y dejarles ir. Hijito, hijita, te dejo que te estrelles. Y sí se estrellan. Se estrellan con la realidad de esta vida. Y ellos mismos, como personas individuales, tendrán que dar los pasos necesarios para encontrarse con el Dios de la vida. ¿Quién sabe, hermanos, como en tiempos para ahora,
será que se aparten y que no vengan. Y ustedes vivan su fe y sufran. Y sus hijos no estén al lado de ustedes. Pero no quita que Dios no esté ahí. Y que comenzó esa buena obra, la llegue a su punto final. ¿Sí? Miren, estas dos condiciones, ¿no?, de la resurrección en la conciencia cristiana que nosotros tenemos. El reinado de Dios. Es un reinado total, en todo sentido, pero también en esa conciencia siempre presente, esa inmutabilidad de su misericordia, ese atributo por excelencia de Él solamente. Misericordia. Con esto en mente, hermanos, veamos el Cristo de la vida y el Cristo de la resurrección. ¿No? Y hay un anticipo de esto. O sea, Jesucristo sí resucita, pero durante el tratamiento de su ministerio, el Señor Jesucristo por lo menos resucitó a 3 personas. ¿Se acuerdan la hija de Jairo? O sea, mi hija está por morir, pero se mueve, se levanta, de Talita Cumi, se levanta. El hijo de la viuda de Naín, también, y Lázaro. Y en el libro del Evangelio de Juan, dice el libro de las señales. Cuando uno llega a los comentarios antiguos, dice el libro de las señales. Y ahí termina el libro de las señales, con la resurrección de Lázaro. Es toda una historia de pasión, hermanos. De hecho, Dios mismo, Jesucristo mismo se retrasa para no ir a ver a su amigo Lázaro y muere, y al 4º día ya estaba enterrado, después de muerto. De tal manera que Marta le dice, ¿por qué no viniste antes? No, ya son 4 días de que murió. Ya mi hermano murió. Claro, María es más emocional, se tira al piso y dice, sí, Señor, tú eres la resurrección. Es toda una novela. Increíble. Pero debemos ver, ¿no es cierto?, con anticipación la manifestación de la vida y de la resurrección en cosas que pasan en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Y una de ellas la dice Mateo 11, 4, 5, dice, Jesús les respondió, frente al reino de Dios, frente al accionar de Dios, les respondió, vuelvan y cuéntenle a Juan, a su primo, las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia las buenas noticias. Vean, qué manifestación de la vida. Imagínense, ¿no? O sea, ser cojo en ese tipo debió haber sido terrible. Hoy también. Pero Dios les ama. O sea, sí es chistoso, pero pronto ya está bien. De hecho, hasta los procesos de resurrección me parecen un poco... Es un poco de humor, ¿no? De temor también. Ustedes se imaginan a Lázaro con los vendajes y encima con las 40 libras que les ponían de las especies, y él está en la tumba, muerto, remuerto, y el Señor Jesucristo le dice, Lázaro, ven afuera, y el pobre se levanta. Pero con el peso y así, o sea, imagínense, tuvieron que ayudar, pero se levantó. Claro, él mismo dice, esta enfermedad no es de muerte cuando le comunican que el amigo está enfermo, sino para que la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado por eso. Miren, hermanos, y esto hay que transpolarlo a la vida. Ya estamos tan alicaídos. ¡Qué bestia! Ya no podemos más. Nos va mal en unas cosas. Bien, uno tiene que transformar esta historia de Lázaro y especialmente de la familia, que está desalumbrada, se murió una persona querida. Y el Señor dice, bueno, eso no es de muerte, es para la gloria de Dios. Pero cuando Él viene y se presenta, dice, Lázaro, sal afuera. Hay
veces en la vida que nosotros tenemos pérdidas. Hay cosas que enfrentamos que son difíciles. Nosotros debemos recordar en nuestra mente, en nuestro espíritu. No todas las cosas son aplicables, pero la verdad es la misma. Dios puede tornar la tristeza en alegría, la pérdida en ganancia. Dios nos puede proveer a nosotros después de algo que nos corta la vida, una nueva esperanza para eso. Es decir, yo no sé qué hay en su corazón así interno, ¿no? ¿Qué lucha usted está viviendo? Pero les podría decir, ya, eso no es para muerte. Hermano, hermana mía, eso no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado por medio de eso. Porque en Él tenemos la esperanza de la vida, la esperanza de la resurrección. Y Él puede tornar nuestra tristeza en alegría. Si hoy luchamos en la vida, hoy estamos en esto, lo importante, hermanos, no es ganar, es tener el favor de Dios y la aprobación de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Claro. Por eso es que Jesús dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Por eso va y le levanta a Lázaro. Ahora, ¿qué pasa con la acción de los poderosos, los que viven la resurrección? ¿Qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales, así dicen los gobernantes de Jerusalén. Está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos van a creer en él. Y ahí es cuando fraguan, ¿cierto?, la idea del complot para matarle. Dice, y así, desde aquel día, acordaron matarlo. Bien, hermanos, cuando ustedes tienen una manifestación de la vida del Señor Jesucristo en su espíritu, en su persona, las personas quieren aniquilarle, no les quieren ser causados porque ustedes se convierten en una amenaza. La fe cristiana es una amenaza, es un escándalo para la oscuridad en la que se vive. Cuando ustedes llevan la luz de Cristo en su vida, en su corazón, son una amenaza. Porque la luz extingue la oscuridad. Y no solo eso, miren, la obra que hace el Señor Jesucristo con Lázaro es increíble. Dice, bueno, no solamente hay que matarle a él, sino también a Lázaro, porque por causa de él la gente está creyendo. ¿No? Es decir, la obra de vida que ustedes lleven, las personas la querrán erradicar. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hermanos, reconstruyamos nuestra vida en esa fe clara, objetiva. Y no importa que usted no siente ese calorcito en el corazón, pero que sí tenga una conciencia en su mente, en su espíritu, que Él resucitó y que es vida, y esa vida le ha dado a usted. Ahora bien, hermanos, ¿cómo se manifiesta todo esto? Esa es la paradoja. Se manifiesta en la humanidad del Señor Jesucristo. Volviendo a Lázaro. Dice, el amigo cercano, llora. Se va allá en Juan 11:35. Esto también a María, ¿no? Va y se tira y llora y todo eso, y el hombre se impacta de esa relación, como en su humanidad, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, él hubiera muerto. Es cuando nosotros nos topamos con una mala noticia, con un hermano y una amiga, o un amigo, ve, me pasó esto, estoy sufriendo eso, no. Siente que las entrañas se le mueven, ¿no? Señor hermano, hermana, yo no sabía que había pasado eso, pero también yo sufro contigo. Y eso le pasó al Señor Jesucristo.
se encuentra con esa familia dolorosa y llora el dolor que tenía. Claro, Hebreos 2, 10 y 11 dice: porque convenía que Dios, por quien todas las cosas existen y subsisten, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos, a fin de llevar muchos hijos a la gloria. Porque el mismo origen tiene el que santifica y los que son santificados. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Claro, la siguiente explicación de Hebreos 2, 14 al 18 nos dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Ya toda esta historia de la resurrección radica en ese principio. Él sufrió lo mismo que nosotros y sabe y conoce nuestra necesidad. Él es nuestro gran sumo sacerdote. En Él tenemos entrada a ese trono de la gracia. Por eso la palabra de Dios nos llama: vengan confiadamente, vengan con la conciencia limpia, vengan, porque aquí está el trono de la gracia dispuesto para ustedes. En ese concepto de su humanidad, en esa dimensión de lo que es el Señor Jesucristo, le dice: Lázaro, ven afuera. Dice: entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Se dan cuenta? Pero el proceso es interesante porque se reproduce también en nosotros. Cómo nosotros ejercemos en nuestra vida común y silvestre este poder de Dios. ¿Cómo? Y hermanos, el ejemplo es dado. En Hechos 6:4, los discípulos se acuerdan de esta realidad que hizo el Señor Jesucristo, en la cual pide al Padre que le ayude, que se refleje su gloria antes de comandarle a Lázaro que salga fuera de la tumba y de su muerte. En Hechos 6:4 dice: así nosotros podemos continuar orando y proclamando la palabra del Señor. Santiago dice: Él por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Pedro dice: pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Juan dice: la hora viene, y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Asimismo, Pablo, con todos estos apóstoles, dice: sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, Romanos 4:17, viendo la conciencia de la que tenía Abraham, se traspola a nosotros y dice, como está escrito: te he puesto por padre de muchas naciones. Y lo que es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Hermanos, qué maravilla más grande todos estos textos. ¿Cómo debemos hacer las cosas en la iglesia? ¿Cómo debemos hacer nuestras cosas en nuestra casa? ¿Cómo debemos hacer las cosas en nuestros trabajos? Con esa perspectiva de la vida, con esa perspectiva del poder de la resurrección. Orando, confiando. Mira, Señor, este trabajo que yo tengo te pertenece. Tú eres el Dios de mi vida. Yo tengo este negocio, tengo esta profesión, tengo esta responsabilidad.
Esta es la realidad de mi hogar. Y tú volviste de la muerte a la vida, Señor. Te ruego. Glorifícate en mi trabajo. ¿Qué hacemos cuando tenemos luchas por nuestros hijos? Señor, este hijo es tuyo, esta hija es tuya. No me pertenece. Pero tengo lucha. Te entrego en tus manos en el poder de tu resurrección. Glorifícate. Y glorifícate para que los demás crean que en mi vida, en mi hogar, hay Dios. ¿Cómo enfrenta usted los problemas de su trabajo? ¿Quejándose o despotricando? ¿Echando la culpa a los demás porque son unos perversos, unos malos? No, esa es una opción. Es la opción que más a veces tomamos porque está a la mano. Pero la opción cristiana, hermanos, Señor, este trabajo es tuyo, este problema es tuyo, tú tienes cuidado de mí, yo dejo en el poder de tu resurrección. Ayúdame a ser honesto, justo, verdadero, bondadoso. Permíteme que todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, que eso haga, Señor. Derrama tu poder en esto, mi Dios. Hermano, tanto personal como en forma conjunta como iglesia, debemos volver al poder de la resurrección y la vida en nuestras vidas. Y las Escrituras nos llaman, hermanos, a eso. Y nos llaman a que respondamos activamente a este llamado. Miren Juan 8:12, dice, en otra ocasión Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Miren en Apocalipsis cómo dice, la ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y en Juan 11, 25 al 26 dice, entonces Jesús les dijo a usted, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Cree usted esto? Independiente de la edad que usted tenga y de la posición que usted tenga, ¿cree usted esto? Que el Señor les llame a cada uno de ustedes. Bendito sea el Señor.